describo ese mamut o describo ese tigre de dientes de sable, sino empiezo a pensar en los dioses que están detrás de la luna, las estrellas, que no los podemos tocar, pero que en cierta manera los podemos imaginar. Y esa lo que establece son dos maneras de actuar, el mundo de lo real y el mundo de lo imaginario, que dentro de lo imaginario también entra, y este es el punto al que quiero llegar, el futuro. Eso es importantísimo. Digamos, las especies en general, las especies animales, viven al día. Simplemente estamos reaccionando a lo que nos ocurre pues todos los días. Sapiens, por esta habilidad que tiene para poder imaginar, para poderse ver fuera del contexto de lo inmediato, se puede imaginar lo que va a ocurrir en el futuro. Y ese poderse imaginar lo que va a ocurrir en el futuro es una revolución, como bien lo dice Harari, que explica pues el tremendo progreso que ha tenido esta especie. Y en gran medida está asociado a estos mercados intertemporales. A final de cuentas, lo que los mercados intertemporales permiten, y por eso sí ese símil con todos estos cómics, historietas de multiversos, etcétera, es que nos permiten pensar en transacciones que no se hacen al chas, sino que involucran transacciones a futuro. Yo te doy dinero ahorita y tú me lo devuelves a futuro, ¿sí? O yo te doy dinero ahorita y tú me entregas un bien mañana. Todo eso lo que implica es que ya no actuamos solamente en el día a día, sino también actuamos en cosas que pueden ocurrir hacia adelante. Ese famoso concepto, esos famosos conceptos de cómics, se le ocurrieron a un par de economistas que ganaron el premio Nobel, Kenneth Arrow y Debreu, que hablan de equilibrios. Los economistas nos encanta hablar de equilibrios, de que en el mercado tal, en el mercado de manzanas, la demanda y la oferta por las manzanas implica que el precio de la manzana es tanto por kilo, y en el mercado de casas, la oferta y la demanda es tanto, el precio de la casa es tanto, y así tenemos todo alineadito, ¿no? En términos de que tenemos todos los precios que equilibran oferta y demanda. Eso es lo que generalmente conocemos como un equilibrio general. Pero lo interesante de estos amigos, de Arrow y Debreu, es que hablan no solamente de los mercados spot, chas de transacciones, sino de equilibrios que se extienden a todos los mercados en todos los que llamamos estados de la naturaleza. Eso, insisto, es mucho como lo que vemos en las películas, en términos de qué pasa si en el futuro, en realidad, de esta realidad tenemos esta otra realidad. ¿Cuáles son los precios que deben de prevalecer? Bueno, a final de cuentas, de lo que hablan estos economistas, Arrow y Debreu, es de precios en prácticamente todos los estados de la naturaleza. La diferencia es que los precios al chas son los que conocemos, los precios en esos estados de la naturaleza son activos financieros. ¿Cuánto vale un paraguas mañana? Pues va a depender de si llueve o no llueve, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, el descuento que pueda tener ese precio, el precio que en este momento, hoy, estemos dispuestos a poner en una sombrilla mañana, precisamente por todas las interacciones que tienen los mercados, es lo que va a definir ese precio. Entonces, por eso decía que a final de cuentas, estos mercados financieros, estos activos financieros, lo que nos permiten es estar preparado para cualquier universo que se presente mañana. Ese es el sentido de la intertemporalidad. Podemos hacer transacciones en mercados que a lo mejor existen, a lo mejor no. Y eso es enorme en términos de lo que nos ayuda a manejar riesgo. Fíjense ustedes, y para que vean que en realidad todos de alguna manera tratamos de manejar riesgo. De nuevo, es una característica de la especie. Y en ese sentido es sorprendente la cantidad de arreglos que hemos hecho los seres humanos a lo largo del tiempo para tratar de manejar ese riesgo. Y estoy poniendo ahí un ejemplo. Las mayordomías, que este es un uso y costumbre extendido en México, básicamente en muchos pueblos, en muchas ciudades tradicionales de México,
el mayordomo del pueblo es al que le toca organizar la fiesta del santo, ¿no? Y en ese sentido, pues es el que hace un gasto cada año importante para organizar una fiesta. Muchos antropólogos han visto este mecanismo en esta institución de la mayordomía como algo que permite igualar ingresos, ¿sí? Es decir, a final de cuentas, como estas fiestas son bastante caras y es un honor ser el mayordomo, pues en ese momento, si alguien del pueblo le empieza a ir muy bien, de repente tiene más dinero. Bueno, pues esta costumbre, esta institución del mayordomo lo que hace es que, oye, pues tú que puedes, pues ahora toma la mayordomía y en ese sentido toma ese gasto, ¿no? Y distribuye en términos de que nos invita a todos a comer, a tomar, etcétera, etcétera. Los antropólogos entonces hablan de esto como un mecanismo que iguala o garantiza igualdad al interior de una sociedad. Los economistas, desde esta perspectiva de lo que estamos hablando hoy, de estos mercados intertemporales y de activos financieros, pues lo que vemos en este sistema de la mayordomía es un seguro. Esto es muy curioso. A final de cuentas, en esos estados de la naturaleza, a cada uno de los habitantes del pueblo, no sabemos cómo les va a ir, ¿no? Puede ser que mañana la cosecha de uno sea muy buena, pero la de su vecino no sea tan buena. ¿Cómo garantizamos entonces que el día de mañana, digamos, al que le fue mal, no le vaya tan mal que de repente tenga un problema de no tener que comer? Pues precisamente mutualizando riesgo. Es decir, pues lo que hacemos es que si a ti te va muy bien, pues repartes en términos de esta mayordomía y eso reduce los riesgos en términos del futuro. En cierta manera estamos haciendo transacciones que nos protegen de las distintas contingencias que se pueden presentar. Creo que este es un ejemplo espléndido porque muestra que todos podemos invertir. Es los mecanismos de inversión los que se pueden volver más o menos sofisticados, pero es en la naturaleza humana, como dice Harari, es esa característica del Homo sapiens, el tratar de trabajar, de trascender más allá de lo inmediato y prepararse para un futuro independientemente de cómo se presente ese futuro. Al nivel de los individuos, pues lo que hacemos es que eso nos permite planear nuestras etapas de vida. Otro premio Nobel, Franco Modigliani, habla de un ciclo de vida. Es lo que estamos ilustrando en la gráfica que pueden ver ahí. En la línea vertical, pues lo que tenemos es el nivel de ingreso. La línea horizontal, pues corre a lo largo del tiempo. Digamos, en donde coinciden las dos líneas, pues tenemos el nacimiento de un individuo y obviamente la línea se prolonga hacia la derecha en términos de su edad. La idea es que si queremos mantener consumo constante a lo largo del tiempo, pues lo que vamos a tener que hacer es primero desahorrar y después ahorrar. Es decir, un bebé no va a generar ingreso, va a depender de sus papás. Ese es el punto en donde su nivel de consumo está por abajo de su nivel de ingreso, obviamente no genera ingreso, pueden verlo en el lado izquierdo, y en ese sentido, pues tiene que, déjenme ponerlo así, tomar prestado, ¿no? Para poder financiar ese consumo a lo largo del tiempo. Obviamente que cuando entra a su vida laboral, ese nivel de ingreso aumenta, entonces no solamente le alcanza para pagar por ese consumo, sino para acumular ahorro, ¿sí? Que es lo que ocurre durante la mayor parte de su vida laboral. Es cuando la línea verde, la línea azul, sí está medio verde-azul, está por arriba de la línea roja y ese es el momento en el que los individuos generan ahorro. Ya después, pues lo que vemos es que cuando viene la etapa de retiro, pues el nivel de ingreso disminuye, pero gracias al ahorro acumulado, el individuo puede mantener sus niveles de consumo sin cambio. Entonces, este manejo digamos, de estos activos intertemporales, esta capacidad de invertir, es lo que nos permite suavizar el ciclo de vida, que de otra manera implicaría que tendríamos una etapa en la que tendríamos que apretarnos enormemente el cinturón y otra etapa en la que tendríamos recursos abundantes, más de los que necesitamos para garantizar el consumo. Y el poder hacer esas transacciones cuando desahorramos quiere decir que le vamos a pedir prestado a alguien
Cuando ahorramos, quiere decir que le estamos prestando a alguien. Es ese mecanismo el que nos permite suavizar esos niveles de ingreso. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, pues lo que podríamos pensar de los instrumentos de inversión, ahora sí entrando de lleno al tema que nos ocupa, es que son el dinero de las transacciones intertemporales, ¿no? Generalmente hablamos del tipo de cambio peso dólar, vamos a hablar de eso en un momento más, pero nunca pensamos en el tipo de cambio de pesos hoy contra pesos mañana. Eso es básicamente los instrumentos de inversión y el tipo de cambio está determinado por la tasa de interés. Es pensar en que el futuro, como decía Magulan, es un país distinto. Él hablaba del pasado, pero a final de cuentas son como países distintos y en ese sentido los instrumentos de inversión son los que nos permiten hacer transacciones entre esos estados de la naturaleza distintos. Es el dinero de las transacciones intertemporales, con un detalle importante, ahora sí para hablar de instrumentos de inversión. Cuando hablamos digamos, de una transacción al chas, una transacción spot, pues podemos hablar de comprador y vendedor, pero el nombre dinero no cambia, ¿no? Es decir, el dinero es el que paga el comprador o el que recibe el vendedor a cambio de un bien, pero el dinero es el mismo. En el caso de una transacción intertemporal, en donde los instrumentos de inversión son ese dinero, ahí también hacemos una distinción entre el ahorrador, que es quien compra el instrumento de inversión, y la persona que está tomando ese dinero prestado, ¿sí? Que sería quien lo estaría tomando para, con ese dinero, hacer quizá una inversión. Entonces, en ese sentido, el instrumento de inversión es de suyo algo que busca el ahorrador. El empresario que, por ejemplo, está buscando financiamiento para invertir, pues en ese caso sería un deudor. Lo que hace es que busca a alguien que le preste para poder financiar esa inversión. En este caso, el instrumento de inversión, entonces, es ese dinero intertemporal, ese dinero a futuro que le corresponde a quien está ahorrando. Estamos en la etapa en donde efectivamente tenemos algún excedente, digamos, del ingreso, del dinerito que tenemos, nos sobra un poquito y eso lo vamos a prestar, lo vamos a meter a ese mercado que tiene que ver con un país distinto en el futuro o con un futuro distinto. Ahora, dado esto, ¿qué es lo que... ¿Cuáles son las tres preguntas fundamentales que me tengo que formular como ahorrador? Y creo que eso nos ayuda a prefigurar algunos de los distintos instrumentos. La primera es, bueno, ¿qué me garantiza que lo que doy hoy me lo devuelvan mañana? Pues es básicamente el Estado de Derecho, ¿no? Las leyes, por ejemplo, a lo mejor en esas primeras sociedades de Sapiens, pues lo que me garantizaba que me devolvieran el dinero mañana, pues era el tamaño de un garrote. Obviamente, en ese sentido, afortunadamente ha habido mucha evolución y hoy en día el Estado de Derecho, el sistema legal, el Estado en general, una de sus funciones fundamentales como institución es precisamente generar el cumplimiento de esas reglas bajo las que opera la sociedad. Entonces, en ese sentido, entre más sólido es el Estado de Derecho, entre más confianza hay en las leyes, entre más, digamos, efectiva sea la aplicación de las leyes, hay menor nivel de riesgo. Y en ese sentido, la pregunta ¿qué me garantiza que lo que doy hoy me devuelvan mañana? Se contesta de manera más favorable. Perdón por los perros, quiere decir que cabalgamos. Ahora, ¿es lo mismo que me lo devuelvan mañana a que me lo devuelvan dentro de un año? Pues claramente no. A medida que pasa más tiempo, pues vamos a ver más riesgo, ¿no? Vamos a pensar que en ese sentido, pues a lo mejor si estoy comprando una acción de una empresa, ¿no? Digamos, la gente que está a cargo de esa empresa son gentes que conozco, que sé que operan la empresa bien, pero a lo mejor pasado mañana o dentro de un año, dentro de dos, la empresa cambia de administradores y ya no es tan bueno. Empiezan a abrirse
los caminos, ¿no? De nuevo, en este tema de nuestros multiversos, de universos alternativos, entre más en el futuro nos movemos, más se abren todas esos senderos que se bifurcan, como diría Borges, ¿no? Entonces, obviamente ahí, entre más sea el plazo, pues voy a tener una mayor reticencia, por lo tanto voy a esperar una mayor compensación, ¿sí? Ahora, lo que estoy dispuesto a dar es función de lo que me devuelven. Digamos, si lo que estamos pensando es que para prestar a más largo plazo, ¿no? Para invertir a más largo plazo, preciso una tasa más elevada, un retorno a esa inversión más elevado, pues eso quiere decir que no soy indiferente al nivel de rendimiento que me da esa inversión. Efectivamente, a mayor rendimiento, pues estoy dispuesto a invertir más, ¿sí? Al grado tal que entonces, a lo mejor, cuando me sobran unos centavitos, si la tasa que me ofrecen es 1%, bueno, pues en lugar de que esté ahí parado ese dinero, lo voy a invertir ahí. Pero si de repente me entero que la tasa de interés es 10, pues a lo mejor no solamente meto en ese instrumento esos centavitos que tengo, sino que en lugar de irme al cine, pues mejor ahorro esa lana y también la incorporo y la meto, ¿no? Porque a final de cuentas el rendimiento es mayor. Los seres humanos tenemos que ser compensados por posponer satisfacción. Y allá ha habido experimentos muy interesantes con bebés, ¿no? De qué tan dispuestos están, por ejemplo, y con niños chicos, de que se los dejan en un cuarto. Bueno, si no te comes una manzana ahorita, cuando regreses, bueno, los niños ya no comen manzanas, alguna golosina. Si no te la comes ahorita, dentro de una hora, te doy otro igual. Entonces, es una prueba para ver qué tanto los humanos preferimos consumo presente a consumo futuro. Y ciertamente el nivel de compensación es lo que nos lleva a decir, pues prefiero esperarme un poquito, posponer esa satisfacción para tener un poquito más adelante. Entonces, efectivamente, lo que estoy dispuesto a dar es función de qué tanto me devuelven. Una vez que contestamos todas estas preguntas, yo diría que la primera es básica, si no, no lo pensamos, ¿no? Si no hay garantía de que me vuelvan mañana, pues entonces todos esos universos alternativos se colapsan y vivimos al día, ¿no? Lo cual, pueden imaginarse, es tremendo desde el punto de vista del potencial de actividad en un país. Una vez que se garantiza eso, las otras dos preguntas, pues son las que nos definen un gran rango de instrumentos de inversión, ¿no? Acciones, fondos de inversión, CETES, bonos en otros casos, pagarés que puede emitir un banco. Aquí, pues la gama es muy amplia y va desde esos instrumentos que garantizan una tasa segura, independientemente de las condiciones, a los que pueden garantizarte un rendimiento variable, ¿no? Que depende de cómo va, por ejemplo, la empresa, el negocio, y en ese sentido quizá puedan tener un mayor retorno, es el caso de las acciones, pero también en ese sentido estamos tomando parte del riesgo. Todos estos instrumentos van en función de qué tanto riesgo queremos tomar, pero insisto, la gran división es entre renta fija, es decir, lo que quiere decir esto es que me anticipas cuál va a ser la tasa de retorno que me ofreces, de nuevo, bonos, pagarés y renta variable, ¿no? Por ejemplo, acciones en donde no está garantizado el rendimiento, pero obviamente en ese sentido, si de repente a la empresa le va muy bien, pues el nivel de rendimiento puede ser mayor. Pero en ese caso también estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo, ¿no? El rendimiento va acompañado de riesgo. Mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿no? Y en ese sentido, cada perfil de inversión va a ser distinto. Esto creo que nos va a ayudar mucho ahora a contestar algunas de las preguntas. En el fondo de todo esto, el fundamento de todas estas grandes familias de instrumentos de los que podemos hablar son instrumentos como los CETES y los bonos en el caso de México, que es fundamentalmente deuda gubernamental. Esa, si lo quieren ver, es la plataforma sobre la que se montan todos los demás instrumentos de inversión. Si podemos ir a la siguiente, por favor.
Ello ayuda a ilustrar un poquito este tema de esta base, de este cimiento de la familia de instrumentos de inversión que es el mercado de deuda gubernamental. Aquí han ocurrido cosas fabulosas en México, ¿no? El desarrollo del mercado de deuda gubernamental ha sido enorme. Ahí pueden ver lo que llamamos la curva de rendimientos. En el eje vertical están las tasas de rendimiento que ofrece un instrumento y en el eje horizontal están los plazos. Fíjense, por ejemplo, a finales del siglo pasado, que las tasas de interés eran muy elevadas, es decir, para que el gobierno tomara prestado, lo más que podía hacer en pesos, lo más que podía conseguir era que le prestaran a 12 meses y a tasas de interés del 18%, ¿no? Obviamente que como ahorrador eso es muy padre, pues me estás dando muy buen rendimiento, pero desde el punto de vista del emisor, en este caso el gobierno federal, lo que te habla es de mercados muy poco profundos, ¿no? Precisamente por todas estas condiciones de las que ya hablaba, no había espacio para que generaras más precios en mercados a mayor plazo y eso te salía muy caro. Fíjense cómo empieza a bajar la trayectoria por ahí de 2001, por cierto, es cuando obtenemos grado de inversión como país, empiezan a bajar los rendimientos y empieza a haber oportunidades para financiarse a mayor plazo, de tal suerte que hoy en día pueden ver que tenemos una curva de rendimientos que llega hasta 30 años, de hecho hay papel gubernamental emitido en moneda extranjera, por ejemplo, a perpetuidad, bonos perpetuos, o a 100 años. Hace algunos años hicimos unas emisiones de deuda a 100 años, que esas son muy atractivas, por ejemplo, para una aseguradora, que precisamente actuarialmente debe tener papel a muy largo plazo. Aquí lo importante es que esta es, digamos, la base de todas las demás transacciones. En el momento en que hay un papel gubernamental, un bono M a 30 años, eso permite que sobre de esa referencia empecemos a montar deuda privada, por ejemplo, que esté emitida al mismo plazo. Este tema de la deuda gubernamental es interesante. Decía Heráclito que la guerra es el padre de todas las cosas. Lo que es cierto es que la guerra, y esto lo cito de Ferguson, un historiador que hace un punto muy importante en ese sentido, que decía que en realidad la batalla de Waterloo no definió esa, digamos, guerra entre Napoleón e Inglaterra, no fue Wellington, sino fue Rothschild, el banquero, el que ayudó mucho a definir el tema, porque lo que ocurrió a partir del desarrollo del mercado de deuda inglés es que permitió financiar un esfuerzo de guerra de manera mucho más eficiente que como lo hizo Napoleón del otro lado del Canal de la Mancha, en donde más que financiar a través de emitir instrumentos de inversión, bonos, lo que hacía era impuestos, tomas forzosas de recursos, y en ese sentido el esfuerzo de guerra es menos financiable. Aquí afortunadamente los mercados de deuda gubernamental pues ya se usan para otros propósitos, por allá de mediados del siglo pasado, algunos pensadores sugirieron la idea del estado de bienestar, ya que desarrollamos todos estos mecanismos, utilicemos esta función para que el Estado pueda cumplir con otras muchas funciones. Eso me parece que es muy importante, pero sobre todo lo que esto permite es que en un momento dado, insisto, tengamos referencias a lo largo de toda la curva. ¿Por qué son referencias? Porque cuando se trata de emitir en moneda local, no hay quien pueda emitir más barato que el gobierno federal. Es decir, si a 10 años alguien me ofrece en pesos un rendimiento más abajo del gobierno federal, pues va a ser muy difícil que compre ese papel. ¿Por qué? Porque puedo suponer que la tasa libre de riesgo en pesos pues es la que tiene el gobierno federal, ¿no? Nadie puede tener la posibilidad de emitir pesos, ¿no? Excepto, en este caso, Banxico, más que el gobierno federal, y en ese sentido, entonces, lo que me pone en estas curvas de rendimiento es un piso al rendimiento de las inversiones.
Ya si, por ejemplo, yo soy una empresa que quiero emitir algún instrumento de inversión, algún bono, algún pagaré, pues lo que tomo como referencia es precisamente, a ver, si va a ser a 5 años, por ejemplo, puedo ver en la línea medio naranjadita que está ahí, que tengo que ofrecer algo por arriba del 5%, ¿no? Que esa es mi referencia, ese es lo que paga el gobierno, es la tasa libre de riesgo. ¿Qué tanto más? Pues va a depender de qué tanto riesgo ofrezca mi propuesta de inversión, ¿no? Y eso pues voy a tratar de apretar lo más posible, pero si trato de irme por abajo de eso, lo que va a decir la gente es, nanay, no me interesa porque en realidad estás tratando de financiarte con dinero por abajo de la tasa libre de riesgo. Ahora bien, en la manera en la que se mueve, por ejemplo, esa línea anaranjada, pues va a determinar si a final de cuentas hay más disponibilidad de recursos o no. Es decir, primero que todo, cuando pienso en invertir, cuando pienso en instrumentos de inversión, lo primero que tengo que definir es lo que yo necesito, ¿no? En términos de plazo, de seguridad. Si es una inversión, por ejemplo, para mi retiro, pues me gustaría que fuera menos riesgosa. Y este es un dinero extra que me cayó y que en realidad pues me gustaría tratar de que rindiera lo más posible. Ahí lo puedo meter a una inversión que aunque sea un poquito más riesgosa, me ofrezca un mayor interés. Todo eso lo defino yo como persona. Lo que es cierto es que, como ya decíamos, no soy ajeno al hecho que si de repente me ofrecen un mayor rendimiento, pues entonces estoy dispuesto a ahorrar más. Y eso lo que ocurre es que cuando estoy dispuesto a ahorrar más, quiere decir que estoy tomando la decisión de consumir menos, ¿sí? Entonces, si de repente sube la tasa de interés, pues entonces ahorro más, consumo menos y entonces la actividad económica se reduce, ¿no? Eso es bien interesante. Con este movimiento en términos de la tasa de interés, lo que puedo hacer es que haya más dinero para consumir o menos dinero para consumir cuando subo la tasa y eso aumenta el ahorro. Quiere decir que con ese ahorro puedo financiar más crecimiento hacia futuro. Entonces, a final de cuentas, el manejo de esa tasa también es importante para lo que ocurre en la economía en general. ¿Y quién maneja esa tasa? Bueno, en el caso de la parte muy cercana a la orilla izquierda de la gráfica, esa tasa como de un mes, de hecho es la tasa que llamamos overnight, la tasa diaria, quien la maneja es el Banco de México. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Así como en ese proceso de darle profundidad al mercado de deuda en México, insisto, ha sido un proceso, también eso ha ocurrido con el manejo de la política monetaria vía la tasa de interés. Hasta hace algunos años no había realmente un manejo directo de la tasa de interés. Lo que hacía Banco de México era tratar de controlar la cantidad de dinero que había en la economía para que se moviera la tasa. Pueden ver que al principio de esa gráfica que está ahí, pues digamos, la gráfica se ve con muchos movimientos como un electrocardiograma y ya más adelante se ve bastante parejita, se ven movimientos mucho más discretos, más que movimientos continuos. Es porque por ahí de finales de la década pasada ya gradualmente nos movíamos un esquema en donde el Banco de México en sus decisiones de política monetaria decreta cuál es el nivel de la tasa de referencia. Esta es la tasa de muy corto plazo, pero en el momento en el que la sube o la baja, toda la curva que habíamos visto en la lámina anterior se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Y lo que hace el Banco Central Mexicano con esto es tratar precisamente de modular las cantidades disponibles para ahorro e inversión. De nuevo, una tasa más baja implica que la gente dice, mejor en lugar de guardar mi dinero, lo gasto o emprendo un negocio, ¿no? Eso nos pasa mucho a todos cuando decimos, no, lo que me está ahorita ofreciendo el banco, pues no me gusta, no me es atractivo. Un negocio que me está ofreciendo mi primo suena como que nos puede ir mejor. Pues igual tomo el riesgo, ¿no? De ir por el negocio porque me puede ofrecer mayor rendimiento. Esa tasa me permite descontar si otra oportunidad de inversión es conveniente tomarla o no, ¿sí? Y en ese sentido, una tasa de interés más baja lo que hace es que me motiva a consumir más
o a tomar más riesgo en términos de inversión para tratar de impulsar el crecimiento de la economía. Una tasa más alta, pues lo que hace es que efectivamente restringe consumo. Entonces, también desde el punto de vista del empresario, dice, no, ese negocio me ofrece tanto de rendimiento, mejor ahora sí lo guardo en el banco. ¿Cuál sería el propósito para subir la tasa? Porque en un momento dado puede haber inflación y el Banco Central podría decir, no es conveniente que tengamos mucha inflación. Hoy en día, como todo el mundo sabemos, pues estamos en una situación muy difícil en términos de actividad económica, y lo que ha hecho el Banco Central, el Banco de México, es efectivamente bajar la tasa de interés con ese propósito en mente. La otra gran pregunta en ese sentido, y con eso, si te parece, Juan Luis, terminamos para dar pie a preguntas, seguramente va a ser mucho más divertido eso, es ¿qué relación tiene esto de la tasa con el tipo de cambio? Bueno, ahí hay algo de lo que hablamos los economistas que es fundamentalmente una condición de arbitraje. Vamos a pensar que el tipo de cambio peso-dólar está en 22 pesos por un dólar, y las tasas de interés en México están en 4.25 y en Estados Unidos está cercana a cero. Y estamos en esas condiciones. ¿Qué es lo que ocurre si de repente Banco de México decide bajar más la tasa? El diferencial entre el 4.25 que paga el dinero en México y el cero que paga en Estados Unidos se reduce y se vuelve menos atractivo tener dinero en México. Entonces, alguien, por esa condición de arbitraje, de decir, no, a este nivel y haciendo todos mis cálculos, lo que me conviene es tomar dinero de México y llevarlo a Estados Unidos. Y eso lo que lleva es a un movimiento del tipo de cambio. A final de cuentas, en principio, las monedas deberían de reflejar, o la paridad entre dos monedas debería reflejar las tasas de interés, ¿sí? ¿Qué tanto? Si un país ofrece una tasa de interés más elevada que otra, pues entonces el dinero fluye a ese país y en ese sentido su moneda se aprecia con respecto a esta otra. Esta condición de arbitraje es una condición teórica porque hay muchas razones en la realidad por las que no necesariamente se cumple, en el sentido de que puede haber un cambio en la percepción de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas hacia adelante de ese país con respecto a este otro? En fin, muchas otras cosas, pero lo que es cierto es que sí marca una relación entre tasas y tipo de cambio, ¿no? Todo lo demás constante, un descenso en las tasas de interés debería de llevar a una depreciación de la moneda, sobre todo cuando tenemos mercados financieros abiertos, que es el caso de México. Tenemos una cuenta de capitales abiertas porque también, en ese sentido, y esto es importante, dejamos que la moneda flote, más que tratar de mantenerla en un determinado nivel. Y eso lo que lleva es que a Banxico, pues la chamba de que en principio parecería fácil de concentrar solamente en tasa, sí le está de repente echando un ojo a lo que pasa con el tipo de cambio, pero no está tratando de garantizar el que no puedo mover la tasa porque se me mueve el tipo de cambio. Pero sí hay una relación entre estas variables que en el momento en que se toman esas decisiones de decretar el monto de tasa, pues el Banco de México los toma en consideración. Entonces, sobre todo esto, estamos, si lo quieren ver así, poniendo la plataforma base sobre la que se montan todas las demás inversiones, ¿no? Y ahí pues podemos platicar pues ya de manera mucho más precisa sobre distintos instrumentos, sobre distintas cosas, pero sí quiero, si les pudiera dejar una idea en la mente, esta idea de que los instrumentos financieros son una manera en la que dialogamos con el futuro, en la que podemos ayudarnos a manejar el futuro, y esa, insisto, es una característica que nos hace especiales como seres humanos. Es mucho más importante de lo que parece a simple vista, pero con eso, si te parece, Juan Luis, pues lo que hacemos es más bien tratar de atender sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Pues muy interesante toda esta perspectiva que nos acabas de presentar sobre el mundo de las inversiones. Muchas veces no vemos pues toda esta parte que hay detrás, cómo se determina, cuáles son las bases que se fijan para todo esto. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas, y aquí si quieres empezamos algún intercambio ahí de ideas. Mira, nos están preguntando
si en México hay opciones para invertir con poco dinero. Tenemos esos casos, o se requiere mucha lana para invertir en México. Si pudiéramos por ahí hablar de algunos ejemplos. Sí, claro que sí. Mira, de nuevo, por eso ponía el ejemplo de las mayordomías, porque en realidad es impresionante la imaginación aún en sociedades que generalmente pensamos como tradicionales para pensar en planeación financiera. De nuevo, el hecho de que no tengan cara de banqueros y anden de traje y todo lo demás, no quiere decir que muchas de estas comunidades no están haciendo efectivamente un manejo financiero. Ahora, pensando en instrumentos mucho más convencionales de los que tenemos en el sistema financiero, sí hay muchos. De nuevo, desde un pagaré, esa es una forma de instrumento financiero. Los montos son muy moderados, digamos, a final de cuentas, dependiendo de la institución, pues puedes invertir pues, prácticamente, yo creo que desde $1,000. Un ejemplo también importante, Juan Luis, ahora que hablábamos del mercado de deuda, CETES directo, ¿no? O sea, a final de cuentas, puedes comprar CETES, deuda de gobierno directamente, ¿no? A través de una plataforma en línea. Y en ese sentido, a final de cuentas, sí, una gran ventaja de toda esta profundidad que hemos visto que ha tenido afortunadamente el mercado financiero en México es que es básicamente para todos, ¿no? El monto yo creo que no es una restricción como bien señales. No hay que ser rico para invertir. Más bien hay que ser inteligente en términos de planear financieramente. No, digamos, el decir, pues es que yo no invierto porque no tengo mucho dinero. Bueno, pues a final de cuentas es más bien cómo haces tu planeación financiera y aquí pues Juan Luis es el experto, ¿no? No, pues esto que comentas es súper súper interesante porque hay muchísimas opciones. Bueno, ya comentaste CETES. Ahorita mismo lo podemos hacer en línea y entrar a la página de cetesdirecto.com. Como bien dices, invertir en un pagaré, pues nos podemos ir a lo mejor en algunos casos lo podemos hacer ya desde el teléfono celular. Pueden entrar a lo mejor a la banca en línea de su propio banco y a lo mejor ya desde ahí pues como bien dices, cantidades pequeñas, desde $1,000 en algunos casos, ya podemos empezar a hacer crecer nuestro dinero, ¿no? Pues muchas gracias. Por ahí Laura Amor nos está diciendo que muchas gracias por estos asesoramientos. Eh, Ahora, otra pregunta interesante también, ¿cómo nos podemos asegurar de que al invertir en una institución sea realmente confiable? Yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que siempre hay yo diría que hay que hacerle caso a nuestros instintos, ¿no? Cuando algo no huele muy bien, pues es algo que está medio raro y, por ejemplo, ponía el ejemplo de que si de repente, pues una empresa se quiere financiar por abajo de la tasa libre de riesgo, pues suena como que nadie le va a querer entrar. Lo mismo ocurre del lado opuesto, querido Juan Luis, si de repente me ofrecen un interés demasiado alto, ¿no? Que se sale un poquito del mercado, aguas, ¿no? No quiere decir que necesariamente no sea el caso, pero sí implica que tenemos que hacer una revisión mucho más concienzuda de las características de esa inversión, ¿no? Al final de cuentas, desde ese punto de vista, una forma de checar estas cosas es ver si efectivamente son empresas reguladas, ¿no? Ya sea por la Comisión Nacional Bancaria, por la Comisión los mercados financieros que tienen todo este poder de poder hacer transacciones en el futuro, en distintos tiempos, también tienen el problema de que en ese sentido dependen mucho de la confianza. Y en ese sentido los abusos de confianza, también los casos de burbujas, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Hubo muchos ejemplos de burbujas, y en ese sentido un papel del Estado que tiene que ver con ese tema de Estado de Derecho, de leyes, es garantizar que haya instituciones que sancionen el buen desempeño de esos intermediarios. Ese es el papel de los reguladores. Y en ese sentido, pues yo creo que lo primero que se puede hacer, y en ese sentido, pues hasta con Conducef se puede checar, oiga, esta empresa o en la Comisión Nacional Bancaria,
este banco, este intermediario, está registrado con ustedes, etcétera. Yo creo que eso es una manera, efectivamente, pues de tener cuidado, porque también, obviamente, pues hay mucho riesgo, digamos, no del normal, sino del que yo diría que es riesgo de que de repente pues, alguien nos quiera ver la cara, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que, sobre todo las señales, yo diría que de entrada, si es una propuesta demasiado buena, pues hay que checar, ¿no? Hay que patearle las llantas al coche, como dicen. Sí, no, no, pues muy interesante. Por aquí, Elena Montserrat nos pregunta, ¿dónde es aconsejable invertir hoy en día? Espléndida pregunta, Elena. Yo creo que hoy en día, como en cualquier otro día, lo más conveniente es diversificar. Y de nuevo, se puede hacer incluso con niveles de ahorro relativamente bajos. Hay instrumentos de inversión como, por ejemplo, pueden ser sociedades de inversión que lo que hacen es que juntan el dinero de muchos ahorradores y luego lo invierten en distintos propósitos. Hoy estamos en una circunstancia particularmente incierta, digamos, con todo el impacto de la pandemia, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, en donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, tratar de apostarle al universo que va a prevalecer, ¿no? A la realidad que va a prevalecer dentro de, no sé, 1 o 2 años, pues a final de cuentas, si le atinas, pues está todo dar, pero si no le atinas, pues hay un riesgo de que de repente pues esa inversión que estás haciendo, pues no te reditúe. Es mejor en ese sentido diversificar, ¿no? Y creo que el tipo de instrumentos de inversión, si lo puede hacer uno mismo o vía este tipo de instrumentos de inversión, en donde en cierta manera estamos poniendo dinero en distintos sectores, en distintas actividades, en distintos instrumentos, es lo que nos permite, digamos, tener, si lo quieres ver así, pues un pie puesto en cualquiera de esas realidades que se pueden materializar, y creo que en ese sentido es la mejor manera de proteger esa inversión y de, insisto, poder manejar mejor el futuro en un futuro que es incierto. No, pues esta es una de las premisas de la inversión, precisamente la diversificación, como bien nos comentas, Sergio, y esto consiste, lo que nos decían las abuelitas, no pongas todos los huevos en una misma canasta porque se pueden romper. Entonces, hoy afortunadamente nuestro sistema tiene muchísimo de dónde escoger, como ya nos hablabas, justo de todo esto que es la renta fija, donde de antemano ya vas a saber lo que vas a ganar, y ahí pues tenemos los pagarés, ya hablaste precisamente de los CETES, está la renta variable, están los bienes inmuebles, bueno, la renta variable a través de la bolsa, por ejemplo, que también ahí podemos invertir también en varias cosas, en acciones, en cierto tipo de instrumentos, también esto de lo que hablabas sobre los fondos de inversión. O sea, afortunadamente hoy nuestro sistema, pues justo nos permite lograr esto que nos comentas, ¿no? De poder diversificar los bienes inmuebles también. ¿Sí? Tenemos otra pregunta de Mariana Guerrero, hablando justo de diferentes tipos de inversión. ¿Qué opinas sobre invertir en el mercado de divisas? Yo creo que ese es un buen ejemplo, Mariana, de un mercado en donde puede haber rendimiento, pero también hay riesgo, ¿no? Sobre todo en el muy corto plazo. Esto que te voy a decir suena raro viniendo de un economista que aparte se dedica a hacer proyecciones económicas, pero somos malísimos para proyectar el tipo de cambio los economistas, ¿no? Sobre todo en el muy corto plazo. Al grado tal, y estoy trivializando sobre una discusión en la que nos hemos metido mucho tiempo los economistas, al grado tal que el mejor pronóstico que te puedo dar del tipo de cambio mañana es el tipo de cambio hoy, ¿no? Porque tiene todos esos elementos de volatilidad. En el mediano plazo, sí, como platicábamos, pues algunos de los movimientos de divisas van a reflejar digamos, fuerzas más fundamentales. En ese sentido, yo diría que es un mercado muy especializado,
en donde las apuestas de riesgo son importantes. E insisto, tal vez más que pensar en términos de invertir exclusivamente en el mercado de divisas, sí es a lo mejor un poquito lo que le vamos a meter a ese menú del que habla Juan Luis, de decir, pues más que pensar, me voy todo a divisas, o me voy todo a acciones, o me voy a renta fija, no, lo que voy a hacer es una base en donde tengo renta fija, que me garantiza cierta seguridad, y después a lo mejor le meto un poquito de divisas. Pero yo creo que ahí lo más conveniente es precisamente vía un fondo que haga estas cosas, porque si no, la característica es que es mucha chamba, es seguir prácticamente los mercados todos los días, y eso es otra característica que no queremos cuando somos ahorradores, no inversionistas profesionales, ¿no? Una vez que diversificas el portafolio, que tomas en cuenta tus necesidades como inversionista, que le dices a tu asesor, bueno, estoy dispuesto a tomar un poquito más de riesgo porque soy joven y en ese sentido pues todavía tengo algunos años en donde le quiero meter un poquito más de rendimiento en el portafolio. ¿Qué tal divisas? Bueno, le vamos a meter un poquito. Una vez que haces eso, ya no lo veas en un rato, no lo estés viendo todos los días, porque entonces la tentación es, híjole, ya perdí, ya gané. Aquí perder o ganar todos los días, pues no es necesariamente la mejor receta para aumentar la inversión. Es definir una estrategia, y una vez que tienes definida esa estrategia, pues dejar que la estrategia madure, ¿no? Es un poquito como los árboles. Entonces, sí, yo diría, es un elemento a considerar, pero de nuevo todo eso tiene que ver con tu perfil de riesgo como inversionista, y de nuevo, una vez que tomas esa definición, pues dejar que sea los profesionales o el fondo el que esté viendo ese tema, porque sí, si no es un tema bastante complejo para manejar uno mismo, me parece. No, muchas gracias, Sergio. Creo que bastante interesante esta reflexión que nos haces. Y pues ahí está, tienen esa opción, ¿no? De poderlo hacer a través de precisamente los fondos de inversión, donde podemos ahí invertir pues en muchísimas cosas. Entonces, justo todos estos instrumentos de los que ya nos ha hablado Sergio, pues a través de los fondos se puede también invertir, y ya precisamente estamos diversificando. Sí. Otra pregunta que nos hace por aquí Stephanie Martínez, para los chavos, para los jóvenes, si les pudieras dar algún consejo. Pues yo creo que no dejar de ser optimistas, ¿no? O sea, yo creo que esa es la característica de un joven. En el momento en que un joven no sea optimista, pues ya la molamos, ¿no? Y en ese sentido hay mucho que se puede hacer hacia adelante para hacer de esto un mundo mejor. Estamos hablando del tema de instrumentos financieros. Bueno, los instrumentos financieros también pueden ayudarnos a solucionar algunos de los grandes dilemas que tenemos. La preocupación por el ambiente, me parece que es un tema de la mayor urgencia, en donde los viejos estamos dejando un auténtico brete desde el punto de vista del reto de limpiar este planeta y darle sustentabilidad. El poderle dar sustentabilidad es algo en donde lo financiero puede ayudar mucho, porque a final de cuentas la razón por la que gobiernos, individuos, empresas son de repente reacios a decir, oye, pues es que tienes que cambiar tus cosas, tu manera de hacer las cosas porque a final de cuentas te estás llevando entre las patas al ambiente. Pues la respuesta es sí, pero es que si hago las cosas distintas hoy, pues entonces voy a ganar menos de lo que gano, y ¿sabes qué? Tengo accionistas, tengo estos ahorradores que en el momento en que les diga pues que estoy ganando menos, pues se van a quejar. Bueno, en ese sentido, desde el punto de vista de inversión, algo que es bien interesante es que estamos viendo que ya dentro de los atributos de inversión, el qué tan verde eres puede ser algo que a final de cuentas te atraiga más inversión. Algunos de los grandes fondos, ahí sí muy grandes, el Fondo Soberano Noruego, que paradójicamente se genera a partir de la riqueza petrolera de ese país,
hoy en día está completamente orientado a invertir en tecnologías verdes. Es decir, también al momento de invertir, podemos poner nuestra opinión detrás en el sentido de que voy a preferir empresas, sectores, proyectos que traten de hacer algo por el ambiente, por el planeta. Así como eso hay muchas otras cosas. Estos son instrumentos. Los fines son los que a ustedes como jóvenes les toca definir. No, pues muchísimas gracias, Sergio. Yo a esto le agregaría lo de que hoy los chavos, fíjense, hasta los niños tienen hoy ya la posibilidad de poder invertir en nuestro país. Pueden hacer, saben que los niños pueden tener Afore. O sea, todos esos instrumentos de los que hemos estado hablando, pues son generalmente para que directamente un adulto los pueda conseguir a partir de los 18 años. Pero si eres menor de edad, por ejemplo, puedes invertir a través de tus papás, obviamente. Tus papás pueden abrirte una cuenta de Afore y ya empiezas a invertir. Te pueden abrir una cuenta de CETES directo, que aquí justo nos está preguntando Laura, que si le podemos dar la página, es cetesdirecto.com, y ahí ya estás invirtiendo en todo esto que nos estaba hablando Sergio, estos instrumentos del gobierno directamente. Tú estás haciendo ya esa inversión. Ahí solamente van a pedir pues que des de alta registres tu cuenta, tu CURP, y bueno, algunos otros datos más, pero lo puedes hacer rapidísimo. Entonces, pues creo que ha sido bastante interesante, Sergio, toda esta perspectiva que nos has brindado sobre cómo podemos hacerle para poderle invertir. Pues ya hablamos que lo podemos hacer los chavos, los chavos y los no tan chavos. Y justo podemos nosotros tener diferentes opciones en nuestro país para poder invertir. Afortunadamente, hoy en nuestro país, pues si nos quisieras dar algún mensaje final para concluir. Muchas gracias, Juan Luis. Pues no, gracias por la invitación de estar esta mañana con ustedes, sobre todo para tratar de tomar un poquito más de perspectiva sobre estos temas, que insisto, son una herramienta que tiene que ver mucho con nuestra característica como seres humanos, que es nuestra capacidad de ver más allá de lo inmediato, pensar en el futuro, imaginar futuros distintos. Y en ese sentido, los instrumentos financieros pueden ser vistos como la divisa que nos permite poder administrar ese futuro, ¿no? Yo creo que si esa es un poquito la idea que les pude transmitir esta mañana, ya independientemente de cómo se refleje eso en distintas decisiones de inversión, etcétera, etcétera, pero en todo caso quitarle la idea de que esto es para especialistas, de que esto es para los iniciados. Es una actividad tan humana que nos define como especie inteligente como muchas otras cosas, y en ese sentido pues es algo que nos viene de ser Homo sapiens. Pues muchísimas gracias, Sergio. Agradecerte de verdad a nombre de la Asociación de Bancos de México, darte las gracias por esta excelente aportación, por todo esto que nos has brindado el día de hoy. Agradecerle también a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión. Y ya lo saben, cada jueves a las 10 de la mañana tenemos una cita aquí en este espacio Banca Explica. Muchísimas gracias a todos.